Muy buenas tardes a todos. Me han dado el privilegio de empezar, no sé si eso es un caramelo envenenado, porque los mensajes de cada uno de nosotros serán distintos y el mío no lo sé si es el más distinto de todos, pero me toca aportar un punto de vista que ya empieza con un título que evidentemente informa de cuál va a ser mis conclusiones y mi aportación concretamente a la pregunta que plantea José Manuel, que es cómo aportamos ideas constructivas a esa planificación o ordenación del sector de las renovables. Mi aportación concreta es la necesidad imperiosa de una moratoria, se puede llamar de otras maneras, luego lo veremos, porque si no, no hay otra manera para poder hacerlo. No sé cuál se le da. De abajo. Ah, de abajo. En Aragón tenemos una población trabajadora y creativa que mira los vientos y las mareas, que rema, que trabaja y que durante, yo diría que unos 30 años, se ha creído una hoja de ruta que desde Europa, desde las políticas estatales y autonómicas, nos han intentado persuadir. Es la hoja de ruta de que a través de la utilización o la puesta en valor de los recursos endógenos de tipo cultural, medioambiental, paisajístico, turístico, se puede tener un modelo de desarrollo alternativo a otros que había habido en el pasado. Esta hoja de ruta ha sido cambiada drásticamente por un proceso que podríamos calificar de industrialización y por algunos argumentos que voy a dar y algunos ejemplos que voy a poner, yo la calificaría de industrialización fraudulenta directamente. Durante 30 años hemos asistido a todos los programas europeos de la PAC, los programas LEADER y PRODER, el establecimiento de la Red Natura 2000, los espacios naturales protegidos, en este caso a nivel estatal o autonómico, los parques culturales, una creación, una propuesta original de Aragón, una hoja de ruta en definitiva que ha sido, como digo, sobrepasada ampliamente, que ha quedado obsoleta ante la avalancha o el despliegue que supone el cambio de uso del territorio en los terrenos rurales, como predominantemente es Aragón, por este nuevo paradigma, ¿no?, al que estamos asistiendo. Uno pensaría que, dada la importancia que tiene todo este proceso de transición energética, la importancia que tiene la necesidad, por una parte, que existe, sin duda, pero también la envergadura de las consecuencias socioeconómicas que tiene, medioambientales, de usos del territorio, pues debería haber sido o debería estar siendo un despliegue ordenado, consensuado, planificado, bien pensado. Y claro, no solo yo, sino que mucha gente piensa que esto no es así, casi está en las antípodas. Es un proceso que carece de planificación, en el que se aplican con mucha frecuencia actitudes negligentes a la hora de aplicar las leyes. Existen leyes, pero se aplican o se soslayan de una manera negligente, y hay una enorme permisividad en las tramitaciones administrativas, lo cual dibuja un panorama bastante distinto del que, como digo, uno parece que esperaría. Voy a salpicar de ejemplos estas afirmaciones que hago, no puedo ser exhaustivo en este tiempo, pero, hombre, nombrar, por ejemplo, que hay un reglamento europeo reciente del 2022 que obligaría un despliegue como el que estamos asistiendo en Aragón a que tuviese una zonificación previa y una evaluación ambiental estratégica, y que evidentemente no se está cumpliendo. Un plan energético de Aragón, que nos toca más de cerca, ya en el 2013, que establecía la obligación de preservar espacios naturales o territorios que contaran con figuras de protección, etcétera, etcétera, Red Natura 2000, planes de recuperación de especies que se preservaran de la industrialización, evidentemente tampoco se está cumpliendo. Y que falta planificación, no voy a insistir más, porque lo han reclamado que exista esa planificación, pues desde las Cortes de Aragón en el año 2023, cuando se aprobó una propuesta al Gobierno para que lo hiciese, el CPNA, como ha nombrado José Manuel hace un poquito más de tiempo, en el año 2020, o incluso saliéndonos de la Administración y yéndonos a colectivos que no son sospechosos de ser, digamos, ecologistas radicales, como son los ingenieros de caminos, pues también hace poco se publicó una nota del Colegio de Ingenieros de Caminos en Aragón en el Diario de Teruel, que era extremadamente interesante y hacía un análisis muy riguroso, reclamando precisamente esa planificación y contrastando lo que está pasando con el despliegue de renovables con lo que pasa con el establecimiento de infraestructuras de comunicaciones, autovías, ferrocarriles, etcétera, en el Estado, que pasan por
sesudos procesos de planificación, de planes estratégicos, de estudios informativos, de estudios de trazados, etcétera, etcétera, que para nada están siguiendo las obras civiles que acompañan a los proyectos eólicos y fotovoltaicos. Ya no digo los propios proyectos eólicos y fotovoltaicos, de los que no entiendo mucho y no quiero entrar, pero la obra civil que conllevan sí que debería estar sujeto a la misma planificación y a la misma regulación que requieren obras de infraestructura como las que he comentado anteriormente. No entro en la cuestión de planificación, porque esto imagino que saldrá, en si desde el punto de vista energético lo que estamos asistiendo es lo planificado o no, lo esperado o no. Sabemos que las previsiones de potencia eólica y fotovoltaica instalada en Aragón después de que se aprobó el plan energético han sido ampliamente sobrepasadas y seguimos aprobando proyectos que duplicarán o triplicarán lo que el plan energético a 2020 establecía. Estamos en 2024, no hay revisión del plan, pero bueno, ahí quedan las cosas. Perdón. Cuando no se tiene el plano para hacer una casa, siempre cabe la posibilidad de hacerla cuando se tienen buenos albañiles, se dosifica bien el material y se levantan las paredes verticales. Hay gente que dice no hace falta planificación porque las cosas están funcionando y hay una legislación estricta y garantiza que todo funcione bien. A mi modo de ver no es así. La legislación es maleable y se malea y se modifica o se utiliza a gusto de cada uno en cada momento. Un ejemplo, la ley de evaluación ambiental, que sería la gran ley que nos permitiría hacer esto con cierta seriedad. También establece que tiene que haber planes y programas sometidos a evaluación ambiental estratégica. No se hace. También dice, aquí se me ha salido el PDF, dice que las alegaciones presentadas por colectivos o personas en periodos de información pública deben ser adecuadamente analizadas y contestadas en las declaraciones de impacto ambiental o en las autorizaciones previas y de construcción que el órgano sustantivo, la Administración en general, hace después. Ejemplos. Parque eólico El Bailador en Teruel, con graves afecciones al patrimonio geológico y al paisaje, en la zona de Julbe, ¿vale? Tiene cosas tan curiosas como la localización de un aerogenerador suelto, totalmente separado de todos los demás, para cuyo acceso se necesitan 12 kilómetros de pistas nuevas. Este tipo de anomalías, de irracionalidades, fueron puestas de manifiesto, lógicamente, en las alegaciones en su momento, alegaciones de 13 páginas firmadas por 72 firmantes, entre ellos entidades científicas como la Sociedad Geológica de España, por las afecciones a los LICs, por los movimientos de tierras, etcétera, y no ha recibido ninguna respuesta ni por parte del INAGA en su momento, ni por parte de la Administración de otras instancias del Gobierno de Aragón. Y esto, que es cierto para un parque eólico individual, imaginemos lo que supone para un clúster de un montón de parques eólicos y de aerogeneradores como el que todos conocemos en el Maestrazgo. Al pasar al PDF se me han escapado algunos números, no son 4.000, son 44.000 folios de documentación que en su momento fue estudiada por colectivos civiles sin ningún tipo de subvención, que recibió 363 páginas de alegaciones en 40 aspectos distintos, y cuando la Ley de Evaluación Ambiental establece que la Administración tiene que leerlas, analizarlas y contestarlas adecuadamente, para sí o para no, recibieron esas 363 páginas de 40 aspectos distintos, recibieron este somero párrafo de 5 líneas como respuesta, que solo atendía a un aspecto y obviaba todos los demás. Lo primero, digamos, que fue el caso anterior, responsabilidad de la Administración autonómica, en este caso es responsabilidad de la Administración central. La permisividad de las administraciones, por terminar ya con el tercer punto, también es digna de análisis, porque hay casos verdaderamente sonrojantes. Yo me detengo solo en un aspecto con un par de ejemplos, que es el de la obra civil asociada a los parques eólicos, sobre todo, más que a los fotovoltaicos, donde los aspectos geotécnicos no se analizan, donde los viales no se proyectan. Los ingenieros de caminos alucinan de que no se hagan proyectos ni anteproyectos correctos de los viales para acceder a los parques eólicos, y todo esto con obras que en ocasiones, muy frecuentemente, conllevan movimientos de tierras ingentes.
Esto es una imagen de Google Earth que implica todo lo que supone de movimientos de tierras y de nuevos trazados y de explanación en determinadas zonas que conlleva un parque eólico. También en este aspecto, este artículo al que me refería antes, los ingenieros de caminos, el Colegio de Ingenieros de Caminos, lo dice explícitamente. Proyectos que conllevan kilómetros de caminos con movimientos de tierras espectaculares basados en estudios muy someros. Esto lo dice el Colegio de Ingenieros de Caminos. Hay casos en que una simple línea roja o verde, me da lo mismo, trazada en un mapa topográfico, ha servido para decir cuál era el proyecto de vial para acceder a un aerogenerador. Proyecto de Ollalta, en el centro de la provincia de Teruel. Incumpliendo, por supuesto, las propias normas técnicas que se necesitan para el transporte. El clúster de Albarracín o el clúster del Maestrazgo tienen cálculos de movimiento de tierras verdaderamente sesgados, por no decir irrisorios, en que acaban concluyendo que el balance es cero, lo que se excava por los terraplenes que se amontonan, y por tanto no hace falta ningún vertedero. El cálculo que hacíamos, yo participé en ellas en las alegaciones que se presentaron al clúster del Maestrazgo, aproximadamente estimaban en 1.200.000 metros cúbicos de material en los excedentes reales. Para ese 1.200.000 metros cúbicos está previsto un vertedero cero, como si no hubiera. Eso incumple claramente la Ley de Evaluación Ambiental. Los estudios de impacto ambiental, ya se me debe estar terminando el tiempo, tienen detalles verdaderamente grotescos muchas veces. En un proyecto como el clúster de la Sierra de Albarracín, cuyo presupuesto son más de 1.000 millones de euros, quien ha redactado el estudio ambiental no sabe ni siquiera escribir la palabra jiloca, escribe jilocar o escribe jicola y le da lo mismo y se queda tan ancho. Eso es un indicio del rigor con que se hacen la mayor parte de los estudios de impacto ambiental. Y no es una cuestión solo de ortografía o de ratas. Esto revela el trasfondo que hay detrás de desidia o de indolencia muchas veces a la hora de plantear esto. Y curiosamente la Ley de Evaluación Ambiental dice que el órgano ambiental podrá resolver la inadmisión de un determinado proyecto cuando estime que el estudio de impacto ambiental no reúne condiciones de calidad suficientes. Podría hacerlo, o sea, la legislación lo permite. ¿Qué es lo que ocurre? Reconocido por un responsable del Departamento de Industria del Gobierno de Aragón en la pasada comisión que tuvo lugar en las Cortes, pues lo que ocurre es que se admite, se reconoce que todo lo que entra por la ventanilla se acepta. Y hay cosas que, sinceramente, la Administración debería hacer una cierta labor pedagógica para que las empresas se fueran acostumbrando a hacer las cosas bien en lugar de hacerlas mal, sabiendo que todo cuela. ¿A qué me lleva todo esto? La conclusión ya termino. A que hace falta no solo una planificación, sino un estudio, una tramitación rigurosa de todo el proceso, que hace falta una nueva directriz específica del desarrollo de renovables, tal como el propio CPN pidió y tal como las Cortes de Aragón pidieron al Gobierno no hace mucho tiempo, y eso solo puede hacerse con una moratoria. Si la palabra moratoria nos resulta dura y nos levanta sarpullidos, llamémosle tregua, llamémosle paralización cautelar, podemos llamarle de otras maneras, pero esto no se puede hacer si no nos paramos un poco a pensar. Y si no, me temo que vamos sin rumbo. Gracias.